Un villano cruel persiguió al caballo hasta el acantilado, y lo que vio heló la sangre. El patrón rico apretó las riendas con rabia, mientras azotaba al caballo solitario, obligándolo a retroceder hacia el borde del acantilado. El animal, con las costillas marcadas y la piel herida, resistía sin emitir un solo sonido. Abajo, muy abajo, las piedras se perdían entre espinas secas y silencio. A unos metros, el niño humilde lloraba en silencio, con la cara cubierta de tierra y una herida abierta en la frente. Había intentado impedirlo, pero fue empujado contra el suelo como si no valiera nada. «Este animal vale más que tu vida, mocoso», escupió el patrón antes de girarse hacia la bestia. Lo que nadie vio fue al otro caballo, parado, inmóvil, a la sombra del eucalipto viejo, con la mirada fija en la escena, respirando lento, como esperando su momento, porque esa tarde algo cambiaría para siempre. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Qué harías si al abrir la puerta de tu rancho, en vez del cielo, vieras humo saliendo del corral? La mujer se detuvo en seco. El primer rayo de sol apenas alcanzaba a pintar de rojo las piedras del camino, cuando el olor a plástico quemado y estiércol podrido le llenó la nariz. Eulalia alzó el rebozo con una mano y avanzó sin hacer ruido. Las gallinas aún no cacareaban, ni un pájaro, solo el viento silbaba entre los alambres flojos del cerco. Frente al establo, una mancha negra de ceniza humeaba sobre la tierra agrietada. Los restos de una cubeta plástica seguían chorreando un líquido espeso. Las patas de la vaca más vieja, blanca, la que había criado desde ternera, temblaban mientras se mantenía de pie, cubierta de hollín. ¿Quién fue?, susurró Eulalia, y lo dijo no para que alguien respondiera, sino para que la rabia no la rompiera por dentro. Detrás de la vaca, el portón del corral colgaba abierto. No por el viento, lo habían cortado. El candado estaba reventado a martillazos. Un paso más allá, la sorpresa la detuvo. Alguien había pintado con cal sobre la madera una frase temblorosa: «Véndelo o te lo quemamos». Eulalia apretó los dientes. Sintió la presión en el pecho, como cuando murió su marido, pero no lloró. Ya no quedaban lágrimas para cosas que no sorprenden. Esto no era nuevo. Esto era advertencia, y Sandro apareció con los ojos hinchados, aún medio dormido, arrastrando las botas llenas de polvo. «Abuela, ¿qué pasó? Métete, lávate la cara, no digas nada. Hoy vas a quedarte aquí. ¿Entendiste?» El niño miró el humo y asintió. Sabía que cuando ella usaba ese tono, lo mejor era obedecer. Se alejó, pero dio una última mirada al corral. Entonces lo vio. Detrás del algarrobo seco, parado como una estatua, estaba el caballo. Negro, alto, con los ojos oscuros fijos en ellos. No se movía. No tenía soga ni montura. Solo estaba ahí, respirando lento, como si hubiera visto todo. «Abuela, el caballo». Eulalia se volvió, lo vio también, pero no dijo nada. Caminó hasta la reja delantera, la abrió sin apuro y se quedó mirando el horizonte. Polvo, tierra seca. Y al fondo, muy al fondo, la silueta de un tractor nuevo cruzando los campos, levantando una nube de tierra a su paso. «Ese no es de los nuestros», murmuró. A media mañana, el calor apretaba. Eulalia se sentó junto al aljibe, con un mate tibio entre las manos. La radio portátil, vieja pero fiel, chasqueó antes de encontrar señal. Y en las noticias rurales, el empresario Laureano Funes anuncia la compra de nuevos equipos italianos. «El campo debe modernizarse», declaró desde su nueva estancia, donde espera aumentar a 500 las cabezas de ganado este semestre. Eulalia apagó la radio de un golpe seco. «¿Y qué hacemos los que no podemos ni comprar alambre nuevo? ¿Qué modernización es esa que nos deja sin agua, sin paso, sin animales?» No dijo nada en voz alta, pero por dentro cada palabra pesaba como plomo. Se levantó,
Fue al establo y limpió las cenizas con una pala vieja. Miró al caballo otra vez. No se había movido, solo la seguía con la vista como si la entendiera. No tengo más espacio para ti, animal, pero si viniste solo, algo querrás decir. El caballo bajó la cabeza suave, como si hiciera una reverencia muda. Esa noche el silencio fue distinto. No era la calma del campo dormido, era el silencio de algo que se prepara. Eulalia se despertó de golpe. Afuera, un relincho agudo cortó la oscuridad. Se levantó, cruzó la casa sin encender luces. Al abrir la puerta sintió el viento caliente del norte y supo que algo se había movido. El caballo ya no estaba, pero las huellas marcadas en la tierra iban en dirección al rancho de Laureano Funes, y esta vez no había cadenas rotas, solo decisión. El ruido del alambre golpeando madera lo hizo detenerse. Y Sandro, que venía corriendo con la manguera enrollada al hombro, se quedó quieto al ver la figura oscura encogida junto al poste. Primero pensó que era un bulto olvidado. Un costal viejo tal vez, pero cuando escuchó el resoplido lento, casi como un quejido, se le heló la espalda. «¿Abuela?», llamó, sin moverse. Nada, solo el silbido del viento y el murmullo lejano de las vacas. Se acercó despacio. El caballo estaba ahí, tizón, amarrado con una cadena gruesa, tan tensa que le cortaba la piel del cuello. Tenía una herida abierta en el lomo y las patas traseras temblaban como si ya no pudieran sostenerlo. El animal alzó la cabeza apenas y sus ojos se encontraron con los del niño. No había furia, ni miedo, solo un cansancio viejo, profundo, como si ese dolor ya no sorprendiera. «¿Quién te hizo esto?». Y Sandro soltó la manguera. Se agachó rápido a revisar las patas. Tenía los cascos sucios de sangre seca. Le tocó una costilla y el caballo ni se movió. Solo respiró hondo, como rindiéndose. «¡Abuela! ¡Venga rápido!». Los pasos de Eulalia no tardaron. Venía con el sombrero de paja apretado en la cabeza y la boca bien cerrada. Cuando lo vio, no dijo una palabra. Se agachó junto a la cadena, la tocó con los dedos y suspiró. «Esto no fue un accidente», murmuró. «Lo amarraron para que no escapara». «¿Lo conoces?». Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando las heridas, los huesos marcados en el flanco. Su rostro se endureció, pero sus ojos decían otra cosa. Un recuerdo, un dolor viejo, algo que no quería nombrar. «Tiene marcas de soga, y esta cicatriz ya estaba antes», dijo ella casi para sí misma. «¿Es tuyo?». «No, mi hijo. Nadie tiene algo así. Este caballo no se deja domar por cualquiera». Eulalia fue por un balde de agua y un trapo. Comenzó a limpiar las heridas sin apuro, como si las conociera de antes. «¿Y si lo llevó el patrón?». «No digas eso», le cortó en seco. «Aquí nadie acusa sin pruebas, pero si ese animal apareció aquí, es por algo». Y Sandro quiso preguntar más, pero no lo hizo. Había aprendido que cuando su abuela hablaba con ese tono, era mejor guardar silencio. Se sentó en el borde del corral, con los brazos cruzados, mirando al caballo como si fuera un misterio por resolver. Entonces lo notó. En la pata derecha delantera, una letra marcada a fuego. Una F torcida. La letra de Funes. No había duda. «Abuela, tiene la marca del patrón». Eulalia lo miró, lenta, con una mezcla de rabia y resignación. «Entonces ese es cierto». «¿Qué?». «Que no le basta con la tierra. Ahora también quiere mostrar que puede marcar lo que no le pertenece». El caballo se movió un poco, bajó la cabeza como si entendiera cada palabra. «¿Y qué hacemos?». Eulalia se quedó un rato en silencio. El viento trajo el sonido de un motor a lo lejos. Un tractor, seguramente. Y Sandro sabía que en otros tiempos su abuela habría soltado una respuesta rápida, pero no ahora. Algo le pasaba. «Le curamos las heridas, le damos sombra y comida, y no hablamos de esto con nadie», dijo finalmente. «Si él llegó aquí por su cuenta, no fue por error. ¿Y si vienen por él? Entonces sabremos qué tan lejos están dispuestos a llegar». Esa noche, y Sandro no podía dormir.
Se levantó 2 veces a ver si el caballo seguía ahí. La tercera bajó en silencio y fue al establo con una linterna. Tizón dormía de pie, como hacen los caballos que ya no confían en nadie. Tenía la cabeza baja, pero se notaba que respiraba mejor. El niño se acercó despacio, puso una mano en su cuello y susurró: «Si tú sabes algo, dímelo, porque aquí ya nadie nos dice la verdad». El caballo movió una oreja. Nada más, pero eso bastó. En la penumbra algo brilló detrás del establo. Isandro giró la linterna, un clavo torcido, y junto a él una tabla floja. Se agachó, tiró de ella con cuidado y descubrió un compartimento oculto. Adentro había papeles envueltos en plástico viejo, húmedos, escrituras, planos, sellos del municipio, todo con nombres que no conocía. Uno, sin embargo, le heló la sangre: Laureano Funes. Isandro tragó saliva. Algo en su interior le dijo que ese caballo no solo había venido a buscar refugio, había venido a mostrar la verdad. El motor rugió antes de lo previsto. La tierra se alzó en una nube espesa que cubrió de polvo las gallinas, el gallinero y hasta el pozo donde Eulalia sacaba agua cada mañana. La camioneta roja de doble cabina entró como si el camino fuera suyo, sin tocar bocina ni pedir permiso. Solo pasó. «Mira nada más», dijo Eulalia, limpiándose la cara con el rebozo, «como si no existiéramos». Isandro salió del establo justo a tiempo para ver cómo el vehículo se perdía entre los surcos. Al fondo, en el límite con la propiedad de Funes, una hilera de hombres descargaba maquinaria reluciente, sembradoras con GPS, tractores que brillaban como si fueran de otro mundo. Uno de ellos, el más corpulento, alzó la voz con tono de burla: «Ahora sí, señores, aquí se acabó el arado con mula». Los demás rieron. «¿Quién es ese?», preguntó el niño. «El nuevo patrón, Laureano Funes, hijo de nadie y dueño de todo». En la plaza del pueblo, al día siguiente, el noticiero local transmitía en vivo desde la entrada de la nueva estancia La Paloma Blanca, propiedad de Funes. Un periodista entusiasta, con camisa demasiado planchada, sostenía un micrófono frente al patrón. «Don Laureano, cuéntenos, ¿cómo logra hacer producir tierras que antes eran consideradas infértiles?». Funes sonrió con la confianza de quien sabe que nadie lo interrumpe. Lo primero fue sacar a la gente que no sabía trabajar, peones que se dormían en la sombra, ranchos sin agua. El campo no es para pobres, es para quien invierte. Y yo traje tecnología, maquinaria de punta y disciplina. ¿Y qué opina de los vecinos que dicen que les cerró el paso al arroyo? Mire, eso es cuento viejo. Cada quien cuida lo suyo. El agua no tiene dueño, pero los caminos sí, que busquen otro lado». Eulalia apagó la tele. Ni una palabra más, ni una. Si hablaba, iba a decir cosas que no se podían retirar. Esa tarde, el tractor más grande cruzó por la vereda que colinda con el terreno de Eulalia. Isandro lo vio desde la loma. Era como un monstruo de metal, dejando marcas profundas en la tierra. El operador, un joven con audífonos, ni volteó a mirar el rancho. En la cocina, la abuela hervía agua para el mate cuando el niño entró sin avisar. «¿Y si lo denunciamos?». «¿Y a quién, mijo?», preguntó sin mirarlo. «¿Al juez que le arrendó media provincia? ¿A la policía que le debe favores?». «No, aquí se pelea con la tierra, con silencio y con tiempo». Isandro bajó la mirada. Pero en el fondo, algo se le revolvía, como si esa respuesta ya no alcanzara. Vi un mapa entre los papeles del establo. Hay zonas marcadas, nombres de vecinos, con fechas. ¿Y si está comprando lo que no es suyo? Eulalia giró despacio. «¿Dónde están esos papeles?». «Los guardé. Estaban húmedos. Algunos están ilegibles, pero otros no». Ella se acercó, no con miedo, sino con algo más peligroso: memoria. Tanta memoria que dolía. «Hace años, antes que tu abuelo muriera, tuvimos una reunión con gente del municipio.
prometieron títulos, regularización. Nunca llegó. Y de pronto aparece este hombre y tiene papeles que nosotros nunca vimos. ¿Crees que los falsificó? No lo sé, dijo apretando los labios. Pero si ese caballo llegó hasta aquí, algo vino a mostrar. La tensión creció cuando, al tercer día, Laureano Funes bajó de su camioneta frente al rancho. Llevaba un sombrero blanco y una camisa cara. Ni se molestó en tocar el portón. Lo empujó con el pie. «Buenos días, doña Eulalia», dijo como si estuviera saludando a una vieja amiga. Ella no respondió. Solo se quedó parada junto al aljibe. «Vengo por un asunto simple. Me dijeron que un animal mío está por aquí. Un caballo negro, muy inquieto. Se escapa seguido. Peligroso, dicen». Eulalia no movió un músculo. «Aquí no entra nadie sin permiso. No quiero problemas, señora. Solo recuperar lo que es mío. El animal tiene mi marca, eso no se discute. Y si no se deja llevar». Funes sonrió, pero había algo en sus ojos que no reía. «Entonces buscaré otra forma». Se dio la vuelta y subió de nuevo a su camioneta. El portazo retumbó como una amenaza. Esa noche, mientras Tizón comía en silencio junto al corral, Eulalia se sentó a su lado. «No lo voy a entregar, no todavía». El caballo alzó la cabeza. «Ya nos quitó el agua, las veredas, los clientes en la feria, pero tú llegaste por algo, y mientras estés aquí, no va a tocar un centímetro más de esta tierra». Y Sandro, desde la sombra, escuchó cada palabra, y en su pecho algo se encendió por primera vez. Una decisión. La tierra crujía bajo los pasos de Eulalia. Era mediodía, y el calor pegaba como si el cielo se hubiera bajado sobre el campo. Llevaba el sombrero empolvado hasta las cejas y los labios apretados, pero por dentro no era el sol lo que la tenía tan inquieta. Desde que Funes se paró frente al rancho, algo había cambiado. Ya no era solo el miedo a perder lo poco que quedaba, era la rabia de que ni el polvo pudiera ser suyo sin que alguien viniera a decirle cómo vivir. Frente al corral, Tizón comía con calma. Las heridas cicatrizaban lento, pero sus ojos eran otros, más alerta, como si supiera que cada día ahí era un desafío ganado. Eulalia se apoyó en el poste de la cerca y pensó en lo que había visto entre los papeles húmedos. Nombres de vecinos, números de expediente, mapas marcados con tinta roja. Había cosas que no cuadraban, tierras que nunca se vendieron, pero que aparecían registradas a nombre de Funes. «¿Y si los papeles sirven de algo?», se dijo bajito, pero en el pueblo todos sabían que hablar tenía precio. El que abría la boca amanecía con el pozo seco o con los animales envenenados. No había pruebas, nunca las había, pero todos lo sabían. Esa tarde, en la tienda del pueblo, los murmullos eran como espinas. Eulalia había ido por sal y azúcar, pero lo que se llevó fue una carga más pesada. «Dicen que el caballo era del patrón, ¿verdad?», soltó una mujer entre dos bolsas de harina. «Dicen que ella lo tiene escondido», agregó otro sin mirar a nadie. «¿Y si es así, qué?», dijo un anciano con voz ronca. «¿Desde cuándo un caballo vale más que una vida?». Nadie respondió, pero los ojos evitaron los suyos. Eulalia salió sin sal ni azúcar. El polvo le raspaba los tobillos. En el camino de vuelta, se detuvo frente a la radio comunitaria. Pensó en entrar, en contar todo, en decir que alguien tenía que ver los documentos, pero no lo hizo. «¿Por qué no hablaste?», preguntó Isandro esa noche al verla regresar con las manos vacías. Ella lo miró largo rato, con la cara partida entre cansancio y algo más oscuro. «Porque allá adentro nadie escucha, y si escuchan no les importa. Pero si no hacemos nada, él va a seguir avanzando, ¿no?». «Sí». El silencio se volvió insoportable, hasta que el niño, apretando los puños, soltó lo que no había dicho en días. «Tú no eras así. El abuelo decía que tú eras brava, que una vez le pegaste con la vara al intendente por querer quitarles el canal». Eulalia lo miró como si le hubieran tocado una herida que aún sangraba.
Y por eso tu abuelo acabó muerto de un infarto, con una deuda que no era suya y un rancho a punto de desaparecer, dijo ella sin levantar la voz. Y Sandro bajó la mirada, pero no se fue. Se quedó ahí, quieto, porque algo en él también había cambiado. Al día siguiente, Eulalia salió temprano. Tenía una decisión tomada. No iba a denunciar, no aún, pero sí iba a comprobar si lo que habían encontrado tenía valor. Fue al rancho viejo del difunto don Nicanor, uno de los nombres que figuraban en los papeles. Tocó la puerta sin mucha esperanza. La viuda la recibió con ojos tristes y una manta sobre los hombros. ¿Todavía vive aquí? A ratos, doña. A veces viene mi hijo, pero ya no se puede sembrar. Todo está seco. Nos cerraron el paso al canal hace un año. Vendieron las tierras. Nosotras, a Funes. Por Dios, no. Se persignó. Si hasta quiso comprárnoslas por una miseria y le dijimos que no. Entonces, ¿sabía usted que su terreno está registrado a su nombre? La mujer la miró como si no entendiera. Eulalia sacó uno de los papeles doblados, lo abrió sobre la mesa y señaló el nombre de la viuda, seguido de la fecha y el sello. Eso es falso, murmuró la mujer, con la voz quebrada. Lo sé, dijo Eulalia, y entonces lo supo también. No podía quedarse callada. De regreso al rancho la tierra parecía aún más seca, pero en su pecho algo germinaba. No esperanza, no aún, pero sí coraje. Tizón la esperaba junto al pozo. Cuando lo acarició, él cerró los ojos un momento, y fue como si le dijera, sin palabras, que sí, que ese era el camino. Y esa noche, Eulalia no durmió. Leyó cada hoja, una por una, y al amanecer, cuando la luz empezó a pintar de rojo las piedras, ya sabía qué iba a hacer. Y Sandro no hablaba mucho con la gente, pero con Tizón sí. Todas las tardes, después de hacer lo que le tocaba, revisar las cercas, dar de comer a las gallinas, juntar la leña, se sentaba junto al corral con un puño de alfalfa en la mano y le platicaba al caballo todo lo que no se animaba a decirle a nadie. Hoy la abuela estuvo rara otra vez. Se le cayó un vaso y ni se enojó. Antes habría maldecido hasta al gallo. Tizón estiraba el cuello, mascando despacio como si entendiera. Y anoche soñé con papá. Me decía que no confíe en nadie, pero yo creo que tú sí puedes escuchar. El caballo ladeaba las orejas atento, no se movía, no parpadeaba, solo lo miraba. Ese silencio, ese estar presente sin juicio, era justo lo que el niño necesitaba. Porque en la escuela ya no se sentía cómodo, y en el pueblo todos hablaban bajito cuando pasaban junto a él, como si fuera parte del problema, como si por tener a ese animal en el rancho fueran enemigos del resto. Una tarde, después de una discusión entre su abuela y un vecino que se quejaba por el agua del canal, y Sandro se escapó al monte con Tizón. No lo montó, solo caminó a su lado, agarrado de la crin, cruzando los matorrales como si fueran parte del mismo cuerpo. Caminaron en silencio hasta llegar a una pequeña lomita desde donde se veía todo el valle. El niño se sentó y el caballo se quedó parado a su lado. ¿Tú crees que vale la pena quedarse?, le preguntó de pronto. El caballo no respondió, claro. Pero bajó la cabeza, olfateó el suelo y raspó la tierra con una de sus patas. Allí, justo donde la tierra se partía como una herida seca, había algo enterrado, y Sandro se levantó, curioso, apartó la tierra con las manos. No era profundo, un trapo viejo, una caja oxidada debajo, adentro una navaja rota, un cuaderno húmedo y una medalla militar. El niño se quedó helado. «Esto es del abuelo», susurró. Lo reconoció por la inscripción en la medalla. «Courage et dignité», palabras que su abuelo había repetido muchas veces, sin nunca explicar de dónde venían. Corrió de regreso al rancho, con el corazón golpeándole el pecho. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó Eulalia al verlo entrar con el cuaderno en la mano. «Tizón me llevó. Bueno, no me llevó, pero me mostró. Allá en la loma, donde papá me enseñó a pescar sapos de chico».
Eulalia tomó la medalla, la apretó fuerte, cerró los ojos un instante. Tu abuelo la enterró el día que firmó el último préstamo con el banco. Me dijo que si alguna vez no entendía por qué seguía peleando por este rancho, que buscara la medalla. Y Sandro tragó saliva. ¿Y ahora qué hacemos? Ella no respondió. Fue hasta la estufa, puso agua para el mate, luego se quedó mirando la ventana hacia el corral. Ese animal no vino por casualidad. No es solo un testigo, es un hilo, uno que nos está guiando hacia algo que aún no vemos claro. Yo creo que quiere que sigamos buscando. Eulalia asintió, y fue la primera vez en muchos días que su voz no sonó vencida. Esa noche, mientras el viento levantaba tierra en los caminos y la luna apenas asomaba entre las nubes, Isandro salió con una linterna y un cuaderno. Se sentó junto al corral, recargado en un poste, con Tizón echado cerca de él. «Mira», dijo abriendo la libreta, «aquí voy a escribir todo, lo que veo, lo que escucho, para que cuando nos digan que no hay pruebas, podamos mostrarles». El caballo parpadeó lento, y aunque no podía hablar, en ese silencio había una promesa. Isandro escribió la primera frase: «La tierra habla, pero hay que aprender a oírla, y a veces quien mejor escucha tiene 4 patas y un alma vieja». El rumor se esparció más rápido que el viento seco del norte. Funes cerró el paso del arroyo. Al principio nadie quiso creerlo. El arroyo no tenía dueño, cruzaba entre parcelas como una vena vieja que daba de beber a todos por igual, desde tiempos que nadie recordaba. Pero la mañana siguiente, cuando don Lázaro y su esposa Rosa bajaron con sus 2 cubetas y vieron los postes nuevos, el alambrado triple y el letrero de propiedad privada, prohibido el paso, supieron que ya era tarde. «¿Qué clase de animal hace esto?», dijo Rosa con los ojos llenos de lágrimas. «Si hasta su abuelo venía a tomar agua aquí». Don Lázaro no respondió. Solo se quedó parado, con la gorra en la mano y los hombros caídos. A sus 80 y tantos años, no le quedaban fuerzas para discutir con un hombre que tenía abogados, armas legales y el respaldo de medio municipio. Eulalia se enteró por la hija de Rosa, que fue hasta su rancho a pedirle un poco de agua. El pozo de ellos ya no daba abasto. «Mi mamá está que no duerme. Dice que algo muy malo va a pasar». Eulalia le sirvió un vaso de agua fresca y le puso una mano en el hombro. «Lo que ya pasó es malo, mija. Lo que viene depende de todos». Y Sandro escuchaba desde la puerta. Cuando la joven se fue, se acercó en silencio. «¿Qué vamos a hacer?» «Lo mismo de siempre, aguantar». «¿Y si hablamos con los otros?», insistió. «Hay más familias que usan el arroyo. Si nos juntamos...». Eulalia lo miró de lado, y por un segundo pensó en decirle que no se metiera, pero luego se dio cuenta. El miedo ya no podía protegerlos. «Vamos al pueblo». La plaza estaba casi vacía cuando llegaron. El calor pegaba fuerte y los árboles no daban sombra suficiente. Frente a la iglesia, 3 hombres jugaban a las cartas en una mesa de cemento. Uno levantó la vista al verlos llegar, pero no dijo nada. Eulalia se paró en medio de la plaza, firme como una estaca. «¿Nadie va a decir nada?», preguntó, sin levantar la voz pero con la mirada firme. Le cerraron el agua a los viejos. «A todos nos puede pasar. ¿Dónde están los que siempre hablaban del bien común?». Uno de los hombres se encogió de hombros. «Yo tengo mi pozo, doña. No me afecta». «Hoy no», dijo ella. «Mañana, quién sabe». Otro carraspeó. «No es que no nos importe, pero usted sabe cómo es esto. Ese hombre tiene influencias. Si uno habla, lo arrasa». «Entonces, que nos arrase a todos juntos», soltó Isandro, con la voz temblorosa pero decidida. Los hombres bajaron la mirada. Nadie respondió. Esa noche, don Lázaro y Rosa recogieron sus cosas en silencio. Una camioneta blanca con logo oficial se estacionó frente a su rancho. 2 hombres bajaron sin apuro. Uno tenía una carpeta, el otro llevaba un arma corta en la cintura. «Tienen que irse», dijo el de la carpeta. «El terreno cambió de titularidad. Hay orden firmada». «Eso es mentira»,
murmuró Rosa. Nosotros tenemos los papeles. No están registrados. Lo siento, señora. Lázaro no dijo una palabra. Solo levantó la manta donde llevaban su ropa y con la otra mano tomó la de su mujer. Ya está, dijo él. No vale la pena discutir. Los hombres subieron a la camioneta y se fueron como si nada, como si no acabaran de arrancar de raíz una vida entera. Eulalia lo recibió en su casa esa misma noche. Preparó sopa, encendió la lámpara de queroseno y dejó que Rosa llorara en silencio mientras su esposo se sentaba a mirar el fuego. Esto no va a parar, dijo Eulalia. Si nadie hace nada, va a seguir. ¿Y tú qué piensas hacer?, preguntó don Lázaro sin levantar la vista. Ella dudó un instante, luego habló. Guardar todo lo que tenemos, documentos, fotos, mapas, lo que sea que pruebe que estos terrenos no son de él, sino para ahora, para después, para cuando alguien se anime. Y Sandro, desde la puerta del establo, escuchaba todo. A su lado, Tizón respiraba lento, mirando hacia el monte como si esperara algo. Y esa noche, antes de dormir, el niño escribió una nueva frase en su cuaderno. Cuando cierran el agua, no es por sed, es para que uno se calle. El silencio del amanecer fue lo primero que la hizo sospechar. No había relincho, ni resoplido, ni ese golpeteo suave que hacía Tizón contra el corral al ver a Eulalia salir con el balde de agua. La mujer apuró el paso. El sol apenas asomaba por el cerro cuando llegó al corral, y ahí lo vio, la cadena colgando suelta, sin el nudo que Isandro había dejado la noche anterior. El caballo no estaba. Eulalia se agachó a ver la tierra. Había huellas, claras, profundas. No parecían de alguien que huye con desesperación. Más bien, marcaban un andar firme, seguro. El rastro iba hacia el monte. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada. La cadena no estaba rota, solo suelta. «No puede ser», murmuró. Y Sandro llegó corriendo con la camisa desabotonada. «¿Se lo llevaron?» «No, se fue solo». El niño se detuvo en seco. Miró la cadena, luego las pisadas. ¿Y por qué se iría si ya estaba bien, si ya confiaba? «No lo sé», respondió Eulalia, aunque en el fondo una parte de ella sí lo sabía. Tizón no era como los otros caballos. No era solo un animal herido buscando refugio. Había llegado con un propósito. Y ahora, al parecer, seguía otro. ¿Vamos tras él? No, dijo ella firme. Vamos a seguir el rastro, pero sin apuro. Si nos quiere mostrar algo, nos va a esperar. Siguieron las huellas por más de una hora. El sol ya calentaba fuerte cuando llegaron a la parte alta del monte, donde los árboles eran más espesos y el aire olía a eucalipto. De pronto, Eulalia levantó la mano. Se detuvo. Frente a ellos, en un claro entre las piedras, había algo extraño. Pedazos de tela colgando de una rama baja, restos de cuerda, y sobre la tierra una marca circular, como si alguien hubiera estado atado ahí. Y Sandro se agachó. ¿Aquí estuvo otro caballo? No, esto es de hace días, tal vez más. Pero no fue casual. Alguien ató algo aquí. Alguien esperó. La tensión subió cuando, un poco más adelante, encontraron la marca de cascos. Varios. No solo Tizón, había más. Y lo peor, algunas estaban marcadas con herraduras. Eso significaba que no eran caballos salvajes. Eran de rancho, de alguien que los usaba para trabajar o para algo más. ¿Y si Funes tiene más animales marcados como Tizón?, dijo el niño. Podría ser, o peor, que esté escondiendo algo aquí, algo que no quiere que nadie vea. El aire se volvió más pesado. Eulalia sintió una punzada en el pecho, como un aviso. Algo se estaba armando, algo que aún no podían ver completo. Al regresar al rancho, no hablaron mucho. El camino de vuelta fue lento, pensativo. Ya en la cocina, Eulalia se sirvió un mate frío. Lo sostuvo sin tomarlo. Tu abuelo siempre decía que los caballos sienten cosas que uno no, que si se mueven sin razón es porque algo anda mal. Y Sandro se sentó frente a ella. ¿Y tú qué sientes? Ella levantó la vista.
Su expresión era dura, pero los ojos estaban húmedos. Que esto no es solo un pleito por tierras, hay algo más, algo escondido, y ese animal lo sabe. Esa noche Tizón volvió. Eulalia lo encontró al amanecer, parado junto al corral, con la cabeza baja y los costados cubiertos de polvo. No parecía cansado, parecía decidido. Lo ató de nuevo, esta vez sin cadena, solo con una soga suave. El caballo no se resistió. «¿A dónde fuiste?», le preguntó mientras le limpiaba las patas con un trapo húmedo. No esperaba respuesta, pero algo en la mirada del animal la estremeció, como si hubiera vuelto con algo que aún no podían entender. Y Sandro salió con el cuaderno en la mano. «Hoy quiero escribir algo diferente». «¿Qué?». A veces, el silencio de un caballo dice más que el ruido de todo un pueblo. Eulalia asintió. Y en ese instante ambos supieron que el regreso de Tizón no era el final de nada. Era apenas el principio. La tierra tembló antes de que el sonido llegara. Eulalia estaba colgando ropa en el alambre cuando sintió la vibración leve en las plantas de los pies. Después, el rugido metálico se metió entre las piedras, cruzó el maizal ralo y le retumbó en el pecho. El tractor, otro más. Desde la cima del camino polvoriento apareció la mole amarilla, nueva, reluciente, como sacada de una exposición de feria. Atrás venía una camioneta con cámaras, periodistas y 2 drones que zumbaban sobre los alambrados como moscas sobre carne. «Míralo nomás», dijo Eulalia en voz baja. Cuando uno ya no sabe qué más mostrar, se compra ruido. Adentro de la casa, la radio comunitaria transmitía en vivo. Una voz joven y emocionada narraba cada paso de Laureano Funes. «Y ahí lo tienen, amigos. El nuevo tractor inteligente, con sistema de navegación satelital, ya está aquí. La paloma blanca da otro salto hacia el futuro del campo argentino». Y Sandro bajó del cuarto con el cabello revuelto y cara de fastidio. «¿Otra vez ese en la radio? Ya van 3 días seguidos. Parece que compró también la señal», respondió su abuela mientras apagaba el aparato de un manotazo. «¿Y qué tiene de inteligente un tractor? Nada. Pero a veces lo que lo maneja es lo peligroso». Más tarde, en el pueblo, los vecinos se reunieron en la esquina del mercado. Algunos comentaban con admiración, otros con recelo. «Dicen que va a sembrar todo trigo ahora, con riego por goteo, computadoras y quién sabe qué más», decía uno. «¿Y de qué sirve tanto si no hay nadie que lo confronte?», resopló otro. «Mientras nosotros pedimos fiado en la ferretería, él riega con drones. Capaz que es mejor trabajar para él, al menos paga al día», soltó un joven. Eulalia pasó entre ellos en silencio. Había ido a comprar semillas, pero lo que encontró fue un pueblo rendido, o peor, deslumbrado. «¿Vio el tractor, doña?», le preguntó una mujer mayor. «Usted que sabe del campo, ¿qué opina? ¿Que el día que uno prefiere mirar máquinas en vez de mirar al vecino, ya perdió más que la tierra?» Esa noche, mientras acomodaba los bultos de alimento en el galpón, Isandro entró corriendo. «¡Abuela! Tizón estaba otra vez en la loma». «¿Se escapó?». «No, solo fue y regresó. Yo lo vi desde el granero, pero fue al mismo lugar donde encontramos la medalla del abuelo». Eulalia dejó la bolsa a medio levantar, se limpió las manos en el delantal. «Vamos». Caminaron con linternas hasta la loma. La noche estaba despejada con el cielo lleno de estrellas. Al llegar, Eulalia notó algo que antes no estaba. Marcas de llantas. 2, 3, tal vez 4 vehículos habían pasado por ahí. «¿Quién viene hasta acá con camionetas?», preguntó el niño. «Alguien que no quiere ser visto». Buscaron entre las piedras. En un rincón, junto al tronco viejo de un chañar, hallaron un papel sucio, arrugado por el viento, y Sandro lo recogió con cuidado. Era parte de un plano, con anotaciones a mano. «¿Qué dice?», preguntó Eulalia. «Parcelas, coordenadas y una firma». «¿De quién?». El niño levantó la mirada, pálido. «Del intendente». Regresaron al rancho sin hablar. El viento había cambiado y la calma se sentía fingida.
Adentro, Eulalia volvió a encender la radio, no para escuchar noticias, sino para comprobar si seguían transmitiendo desde la Paloma Blanca. La voz del periodista sonaba más entusiasmada que nunca. Y con este nuevo proyecto se espera que Laureano Funes amplíe la producción a 1000 hectáreas. Tenemos todo el respaldo legal y ambiental, aseguró en exclusiva. Eulalia se levantó. Apagó la radio de nuevo, esta vez sin rabia, con decisión. Ya no se trata de tractores, se trata de lo que quieren tapar con su ruido. Y Sandro asintió, y desde el corral, como si hubiera entendido cada palabra, Tizón relinchó suave, con el cuello estirado hacia el horizonte. La noche cayó sin estrellas, espesa como brea, ni un reflejo en el cielo, ni una chispa en el monte. Era como si el campo entero se hubiera tragado la luz. Eulalia cerró la puerta principal con el doble pasador y se quedó un momento escuchando. Adentro, Isandro escribía en su cuaderno con una vela chiquita. Afuera, solo se oía el crujir del pasto seco. ¿Tizón ya comió?, preguntó. Sí, hace rato. Le dejé agua también, respondió el niño sin levantar la vista. ¿Lo ataste? Claro, con la soga que no se suelta fácil. Eulalia asintió, aunque algo en su pecho le picó como si una duda antigua se hubiera despertado. A la medianoche, el relincho los arrancó del sueño. No fue un sonido común, no fue un quejido ni un llamado. Fue un relincho agudo, cortante, como una advertencia lanzada al viento. Eulalia se sentó de golpe en la cama. Y Sandro ya estaba en la puerta del cuarto, con la linterna temblando en la mano. Fue él, dijo el niño, sin necesidad de aclarar nada más. Salieron al patio sin hacer ruido. La linterna iluminó el corral vacío. La soga colgaba como si nunca hubiera tenido un nudo. La cubeta volcada, la tierra marcada por cascos que salieron corriendo hacia el norte. No puede ser, murmuró Eulalia. Lo até con mis propias manos anoche. ¿Y si alguien vino por él? Ella negó con la cabeza. Si alguien lo hubiera tocado, habría rastros. No hay huellas humanas, solo él. Y Sandro giró la linterna hacia el camino. ¿Y si fue otra vez a la loma? No, esta vez no fue ahí. Mira, dijo ella señalando la dirección de las pisadas. Va para el otro lado, hacia el límite del campo viejo. El niño tragó saliva. Ese lugar tenía fama de maldito desde que un peón apareció muerto años atrás, con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Nadie supo explicar cómo murió, pero desde entonces nadie iba por ahí después del atardecer. Caminaron sin hablar, la linterna alumbraba apenas unos metros y el viento traía olores raros, humo viejo, humedad agria, algo que no pertenecía al campo. Al llegar al límite de las tierras, vieron la reja abierta, la misma que siempre estaba cerrada con candado. Más adelante, una luz tenue brillaba entre los árboles, como si alguien hubiera encendido una lámpara de queroseno en medio de la nada. Eulalia se detuvo en seco. ¿Lo ves? Sí, ahí está, dijo Isandro, apuntando con la linterna. Tizón, parado, quieto, mirando hacia la luz. No se movía, no relinchaba, solo observaba como si esperara algo o a alguien. ¿Qué está viendo?, susurró el niño. No sé, pero no es normal. Se acercaron con cuidado. Cuando llegaron a su lado, Tizón apenas parpadeó. Pero al dar un paso más, Eulalia vio lo que el caballo miraba, un claro entre los árboles, y al fondo una estructura vieja, un horno de barro derrumbado. Alrededor, cenizas frescas, huesos quemados, restos que no deberían estar ahí. Y Sandro retrocedió un paso. Sí, es un horno de quema, pero no para pan. Aquí quemaban algo más. ¿Animales? Tal vez. O algo peor. Eulalia sintió que el estómago se le apretaba. El olor era insoportable, pero lo que la heló fue ver, al costado del horno, una cadena como la de Tizón, derretida por el fuego. Este lugar no es de paso, es de ocultar. El caballo respiró fuerte, sacudiendo la cabeza como si les dijera, ya vieron lo que tenían que ver. ¡Vámonos!,
dijo Eulalia con la voz tensa. Y Sandro no se movió. «Abuela, ¿esto lo hizo Funes?» Ella lo miró, seria. «No tengo pruebas, pero sí tengo memoria y sé cuando alguien tapa algo con fuego». Al regresar al rancho, el silencio era otro. Ya no pesaba. Ahora ardía. Eulalia se sentó en la cocina frente al cuaderno de Isandro. «Escribe», le dijo, «que quede constancia. Hoy descubrimos que no solo quieren la tierra, también quieren que nadie sepa lo que enterraron en ella». El niño agarró el lápiz con manos temblorosas y mientras escribía, Tizón se acomodó junto a la ventana, quieto, como un guardián, porque esa noche algo se había roto. Y ya no había marcha atrás. La camioneta avanzaba entre piedras sueltas y matorrales secos, levantando una nube de polvo que parecía tragarse el paisaje. Laureano Funes tenía las manos apretadas al volante y los ojos fijos en la figura que se movía más adelante, negra y veloz como una sombra viva. «No vas a escaparte esta vez, maldito animal», masculló entre dientes. Tizón corría con decisión, sin desvíos, sin miedo. Sus cascos golpeaban firme contra la tierra árida del cerro, como si supiera exactamente a dónde iba, como si estuviera guiando al patrón hacia algo que no quería ver. En el asiento de al lado, un látigo viejo descansaba enrollado. Era de su abuelo. Funes lo había traído por si hacía falta recordarle a la bestia quién manda. Pero en el fondo, algo en esa carrera lo inquietaba. Ese caballo no era normal. No tenía dueño ni obedecía como el resto. Había algo en su mirada que lo desafiaba, que lo desnudaba. El cerro del silencio aparecía frente a ellos, grande, irregular, con piedras blancas que brillaban como dientes bajo el sol. Nadie subía allí desde hacía años. Decían que el eco se tragaba las voces, que las cabras no querían pastar en esa tierra, que una vez un hombre se perdió ahí arriba y nunca regresó. Tizón no se detuvo. Subió entre piedras sueltas, zigzagueando con agilidad. Funes lo siguió. Su camioneta resbalaba, las llantas patinaban, pero él no aflojaba. No iba a dejar que un animal le ganara. «Vas a ver quién manda aquí», gritó, aunque nadie lo oyera. Arriba el caballo frenó. Frente a él, el acantilado. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y hojas secas. Abajo, un vacío profundo que terminaba en un lecho de piedras rotas. Funes bajó del vehículo y se acercó, el látigo en la mano, los pasos lentos, medidos. Tizón no se movía. Estaba de perfil con la cabeza alta, mirando el horizonte como si no le importara nada, como si supiera que tenía el control. «¿Crees que puedes humillarme? Gritó Funes. «¿Crees que vas a asustarme con tus jueguitos?» El caballo apenas giró la cabeza, pero fue suficiente para que Funes dudara. «Esto se acabó», dijo levantando el látigo. Dio un paso más, otro, y entonces lo vio. Detrás de Tizón, en una hendidura de la piedra, un hueco cubierto por ramas. Funes se detuvo. Algo brillaba ahí dentro. Se agachó. Apartó las ramas con la punta del látigo, una caja metálica, cubierta de tierra, herrumbrosa, con un candado pequeño colgando roto. Adentro, papeles, muchos, y entre ellos, fotografías. Funes sintió que se le cortaba la respiración. En una de las fotos, él mismo, años atrás, parado junto a un grupo de hombres, en medio de un campo quemado. En otra, el horno. El mismo que Eulalia había visto con Isandro, y otra más, donde aparecía su firma junto al intendente. Todo estaba ahí, lo que nunca debió salir a la luz. «¿Cómo?», susurró sin entender. Giró hacia el caballo con los ojos abiertos como si acabara de ver un fantasma. «¿Qué eres tú?». Tizón no respondió, solo alzó la cabeza al viento, firme. Funes retrocedió un paso, nervioso, luego otro. Tropezó con una piedra suelta y cayó de espaldas. La tierra le raspó los brazos. Se levantó como pudo, el rostro rojo de furia. «Esto no prueba nada, nada». Pero su voz ya no tenía peso. En ese momento, la pregunta se volvió inevitable.
¿qué harías tú si encontraras pruebas que podrían destruir a alguien poderoso? ¿Pero sabes que enfrentarlo podría costarte todo? Déjalo en los comentarios. Queremos saber desde dónde nos ves y qué harías tú. Funes bajó del cerro sin recoger la caja. Subió a su camioneta, temblando. No volvió la vista atrás. Tizón se quedó parado en el borde del acantilado, solo, con la caja a sus pies y el viento en la melena. Y desde lejos, Eulalia lo vio. Había subido con Isandro por otro camino, guiados por las marcas que el caballo había dejado en la tierra. «¿Qué hay ahí?», preguntó el niño. «La verdad», dijo ella, «pero aún falta que el pueblo quiera escucharla». Y Tizón, sin moverse, pareció asentir. Porque ese cerro, ese día, dejó de ser un lugar de silencio y se convirtió en testigo. Laureano Funes no podía dejar de mirar hacia abajo. Estaba solo, con la camioneta apagada, parado justo al borde de la grieta profunda que se abría en la parte baja de su propiedad, entre dos cerros erosionados por el tiempo. El mismo lugar que, hasta hace unos días, ni recordaba que existía. Pero esa mañana, Tizón lo había llevado hasta ahí como si lo hubiera estado esperando. El patrón se agachó y apartó unas ramas secas. Una bocanada de aire caliente le golpeó el rostro. Aún sin fuego, el suelo todavía olía a carbón. Se inclinó un poco más y entonces lo vio. Restos de huesos calcinados mezclados con ceniza. Entre los fragmentos, una cadena corta, oxidada, aún atada a un grillete viejo. «No puede ser», susurró dando un paso atrás. Miró hacia los costados. No había nadie. Pero el peso de lo que acababa de encontrar le cayó encima como si 100 ojos lo observaran. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. Ese horno, esa grieta, no estaban vacías. Estaban llenas de su pasado. Años atrás, cuando recién había empezado a comprar tierras baratas y a limpiar los campos para la siembra intensiva, le ofrecieron ese pedazo de cerro. Nadie lo quería. Rocoso, improductivo, él tampoco, pero lo aceptó por 2 favores y un pago en efectivo que nunca declaró. Allí, los peones que contrataba sabían que no se preguntaba nada, si había que deshacerse de herramientas viejas, animales moribundos o problemas con los límites. El cerro era el lugar, y ahora, esa tierra que tanto ocultó, estaba hablando. La caja que Tizón le mostró en el capítulo anterior no era lo único. Lo que había en el horno era prueba suficiente para que lo enterraran a él, esta vez de verdad y para siempre. De pronto, un zumbido le sacó la respiración. Arriba, sobre su cabeza, un dron giraba en círculos. Rojo, pequeño, silencioso, como un ojo flotante. ¡No! ¡No, no!, gritó Funes, cubriéndose el rostro. Era uno de los drones del municipio. Estaban en todas partes ahora, en las ferias, en los campos. Grababan los avances tecnológicos, los proyectos de progreso rural. Pero si alguien lo estaba manejando ahora, grabando justo ese momento, Laureano corrió al auto, buscó el control de frecuencias en la guantera, un aparato viejo que usaban para bloquear cámaras, pero ya era tarde. El dron se alejó hacia el norte veloz, como si supiera el camino. «¿Qué hiciste?», gritó Laureano al teléfono sudando. «¿Quién autorizó drones por la zona del cerro?». La voz del intendente al otro lado sonaba tranquila. «Demasiado. No fui yo. El equipo está en manos de los de la cooperativa, los de la radio local. Están documentando la historia de los pequeños productores. Están espiándome. Tienen video del horno». Entonces, en tierra más profundo, la frase cayó como piedra. Funes no respondió. Cortó. Mientras todo eso pasaba, en el rancho de Eulalia, Tizón regresaba por tercera vez en menos de una semana, sin una herida, sin una marca, pero con las patas cubiertas de ceniza. Isandro lo vio desde la loma. «Abuela», volvió. Eulalia salió con un trapo mojado y le limpió las patas. Miró lo que traía en la herradura.
restos de ceniza, una piedra negra con una marca rara, como un símbolo. «¿Esto es del horno? Es carbón de quebracho», dijo ella, oliéndolo. «Solo se usa para quemar por muchas horas, y solo los que tienen algo que esconder lo compran en silencio. ¿Y ahora qué hacemos?» Eulalia miró al caballo. «Esperamos. La verdad ya no necesita que corramos. Ahora camina sola». Esa noche el viento cambió. Desde el cerro, una columna de humo se alzó como una señal. Alguien estaba quemando lo que quedaba. El humo bajó por el valle. El olor a carne vieja, a cuero chamuscado, a hierro quemado, despertó sospechas. Y en el pueblo los comentarios empezaron. «Algo huele mal en lo de Funes», dijo uno. «¿Viste el dron? Dicen que grabó todo. ¿Y si eso que están quemando no es solo basura?» Eulalia, en su rancho, escuchaba todo por la radio. Tizón, acostado junto al establo, resoplaba lento, como si supiera que lo peor aún no llegaba, pero ya estaba en camino. El sol apenas se colaba por las rendijas del granero viejo cuando Isandro entró con la linterna en mano. No buscaba nada en particular, solo necesitaba pensar. Respirar lejos del humo, del miedo que crecía en el pueblo y de las miradas duras de los adultos que hablaban en voz baja. El olor a madera húmeda, a estiércol seco y a grasa vieja lo envolvió de inmediato. Cada paso levantaba polvo, cada rincón parecía guardar secretos. Casi sin querer pateó una tabla floja. Se agachó y la levantó. Debajo, nada, solo tierra. Pero justo al centro, una grieta delgada como una cicatriz cortaba el suelo de barro endurecido. «Aquí hay algo». Fue por una pala. Regresó solo. Empezó a cavar. A los 15 minutos encontró el primer borde. No era madera, era plástico grueso, como los que usan para cubrir herramientas cuando llueve. Siguió cavando con las manos. El corazón le latía más rápido. Abrió el paquete. Documentos. Manchados, algunos rotos, pero aún legibles. Una escritura firmada. Nombre del comprador. Laureano Funes. Pero lo que lo hizo detenerse no fue eso, sino el nombre del supuesto vendedor. Silvina Quiroga, la abuela de su mejor amigo de la infancia. Una señora que había muerto 5 años atrás, sin hijos, sin nietos, sin dejar papeles. Isandro se sentó en el suelo, el paquete sobre las piernas. Las hojas crujían como si quisieran hablar. Esto no es solo corrupción, esto es robo, robo a los muertos. Encontró más escrituras. Algunos documentos estaban redactados con errores de ortografía, mal fechados, con firmas casi idénticas unas a otras. En una, un nombre que conocía bien, Agustín Blanco. Don Agustín había vendido voluntariamente su parcela hace 2 años, poco antes de enfermar. Pero Isandro recordaba que Eulalia había dicho que él nunca firmó nada. Volvió a revisar la hoja. La firma era idéntica a la de Silvina, copiada, falsificada. «Esto es prueba», susurró. Guardó todo en una mochila vieja. Salió del granero sin hacer ruido. Afuera el viento soplaba caliente. El monte estaba en silencio, pero por dentro algo rugía. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó Eulalia con los ojos fijos en los papeles. Estaban sentados en la cocina. La lámpara colgante apenas iluminaba el rostro de la mujer. Tizón, desde la puerta, resoplaba tranquilo. Bajo el granero había más, pero estos son los que pude sacar sin romper. Ella revisó uno por uno, se detenía en cada nombre. Tocaba cada firma como si reconociera los trazos, como si pudiera ver la verdad detrás de la tinta. «Esto alcanza para abrir una causa penal», dijo al fin. «¿Y lo vamos a hacer?». Eulalia guardó silencio. Luego miró por la ventana, hacia el corral. «No todavía». «¿Por qué?». «Porque si esto sale antes de tiempo, lo van a tapar. Van a decir que lo inventamos, que son papeles viejos, basura de archivo. Tenemos que esperar, justo hasta el momento en que ya no puedan frenarlo. ¿Y cómo sabremos cuándo es ese momento?». «Tizón nos va a avisar», respondió ella, sin dudar.
Y Sandro no preguntó más. Al día siguiente, la radio comunitaria transmitía con una tensión distinta. Ya no eran notas coloridas ni entrevistas livianas. La voz del locutor sonaba firme, decidida. Si es cierto lo que algunos vecinos aseguran haber visto cerca del cerro, el patrón Funes deberá responder por más que maquinaria moderna o promesas políticas. Eulalia subió el volumen. Los rumores corren, el pueblo está inquieto, y lo peor que puede hacer el poder es subestimar a los que ya no tienen miedo. Y Sandro sonrió. Esa voz, esa frase, eran el eco de lo que su abuelo habría dicho. Esa noche, el niño metió la mochila con los papeles bajo su cama, la cubrió con una cobija vieja y puso un ladrillo encima por si a alguien se le ocurría buscarla. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: «Los muertos no hablan, pero a veces alguien escarba la tierra y encuentra lo que callaron a la fuerza». Cerró el cuaderno, se acomodó y por primera vez en semanas durmió sin miedo. Afuera, Tizón levantó la cabeza, miró al monte y volvió a echarse, como si supiera que lo más importante ya estaba en marcha. Y Sandro fue el primero en escucharlo. Estaba en el patio, colgando un trapo húmedo cuando oyó el sonido seco de los cascos sobre la tierra dura. Volteó con el corazón latiéndole rápido. Sabía que era él. Lo sintió antes de verlo. Tizón venía solo, bajando por el camino de piedra que lleva al rancho. Cojeaba de la pata trasera, pero avanzaba con la cabeza en alto, con ese andar terco y sereno que lo hacía parecer más que un simple animal. «¡Abuela!», gritó Isandro. «¡Volvió!». Eulalia salió con el rebozo al hombro. Vio al caballo avanzar despacio, como si cada paso fuera parte de una ceremonia antigua. Se acercó sin hablar. Tizón se detuvo frente a ella y la miró con calma. «Te fuiste solo y volviste herido, como todos los que pelean». Le acarició la frente. El caballo cerró los ojos. No hacía falta más. La pata tenía una cortada superficial, no profunda pero sucia. Y Sandro trajo agua tibia y un trapo limpio. Eulalia limpió la herida con cuidado, sin apuro. «Alguien quiso detenerte», murmuró. «O algo intentaste cruzar sin permiso. ¿Crees que lo atacaron?». «No lo sé, pero este tipo de corte no se hace con una piedra. Parece alambre de púas, de esos nuevos, los que pusieron para cercar el viejo molino». Y Sandro tragó saliva. «El molino ya no funciona desde hace años. ¿Para qué lo cercarían? Para esconder lo que no quieren que se vea». Mientras ella hablaba, Tizón relinchó, bajo, como si confirmara cada palabra. Esa noche, algo cambió en el rancho. No fue un sonido, ni un temblor. Fue el aire. El viento soplaba hacia el sur, trayendo olor a hierba húmeda y humo lejano. Eulalia salió con una manta al hombro y se sentó junto al corral. Tizón estaba echado pero alerta. Hoy el pueblo despertó un poco. «Mañana quizás se anime a hablar, pero tú no esperaste a que nadie te diera permiso». El caballo giró la cabeza como si entendiera. «Por eso estás aquí, porque no te fuiste, porque supiste que tu lugar no es solo este corral, sino lo que representas. Eres prueba, memoria viva y símbolo de lo que no se arrodilla». Desde el fondo del rancho, Isandro escuchaba. No dijo nada. Pero esas palabras se le grabaron como fuego. Al día siguiente, mientras limpiaban el establo, Isandro encontró algo entre las vigas. Una hoja doblada, cubierta de polvo, clavada con un clavo viejo en lo alto. «Abuela, esto estaba escondido». Ella bajó la hoja con cuidado. Era una carta, con tinta desvanecida, firmada por su esposo. «Es para mí», dijo, con la voz temblorosa. La leyó en silencio. Sus ojos se llenaron, pero no cayó una lágrima. ¿Qué dice? Dice que si alguna vez siento que todo lo que construimos se está perdiendo, que mire a los animales, que ellos guardan la verdad, que la tierra no miente. Se quedó un rato abrazada al papel, y que nunca entregue lo que no fue comprado con honestidad. Al mediodía,
Un hombre del pueblo llegó al rancho. Era Joaquín, el panadero, con un sombrero en la mano y la cara llena de nervios. Doña Eulalia, me enteré de que ustedes tienen papeles, pruebas, que saben cosas sobre Funes. Eulalia no dijo que sí ni que no, solo lo miró. Yo trabajé para él 2 temporadas, vi cosas, escuché cosas, pero nunca hablé, por miedo. Y ahora el miedo me da más vergüenza que valor. Y Sandro se acercó con la mochila en la mano. Tenemos esto, pero no sirve si solo lo vemos nosotros. Joaquín bajó la vista, pensativo. ¿Y si hacemos una reunión? Con los vecinos, sin cámaras, solo los que realmente quieren saber. Eulalia asintió. Que sea mañana, al caer el sol, en el galpón de la feria vieja. Que vayan los que tengan memoria y los que todavía tengan dignidad. Esa tarde, Tizón se quedó al centro del campo. No volvió al establo, no buscó sombra, solo permaneció ahí, de pie, como una estatua viva. Los vecinos que pasaban lo miraban con respeto, algunos se detenían, otros lo saludaban en voz baja. Ese animal ya no es solo un caballo, dijo uno, es un símbolo, y lo era, porque Tizón no huyó, no se escondió, no esperó permiso, volvió. Y con él volvió también algo que muchos pensaban perdido, el coraje. Eulalia llegó a la radio del pueblo con paso firme. Llevaba la mochila que Isandro había llenado con cuidado días antes, la misma que escondieron bajo la cama y que ahora pesaba como si llevara piedras. Pero no eran piedras, eran verdades. El locutor Julián, un joven de voz templada y mirada inquieta, la recibió con respeto. ¿Está segura, doña Eulalia? Más segura que nunca. No es solo por mí, es por todos los que ya no pueden hablar y por los que siguen callando. Le entregó la mochila como si fuera un testamento. Aquí está todo. Julián no preguntó más, solo la invitó a sentarse frente al micrófono. La radio solía llenar el aire con música criolla, partidos de fútbol y avisos de remate. Pero esa tarde, la voz de Eulalia rompió la rutina. Mi nombre es Eulalia Sanabria. Vivo en el mismo rancho desde hace más de 40 años. Y hoy vengo a decir lo que muchos ya saben, pero pocos se animan a contar. Silencio. Encontramos documentos, escrituras falsificadas, firmas de gente muerta, terrenos robados con mentiras, todo vinculado a un nombre que ya conocen, Laureano Funes. Julián intervino con cuidado. Tiene pruebas. Las tengo aquí, y hay más. No estoy sola, ya no. El teléfono de la radio empezó a sonar. 1, 2, 4 llamados en menos de 5 minutos. Soy Marta González, dijo una voz temblorosa al aire. Mi padre vendió su parcela antes de morir, pero nunca vimos un peso, nunca firmó nada. Si esa firma está ahí, es falsa. Julián tragó saliva. Eulalia solo asintió. Luego otra llamada y otra. Un hombre contó que trabajó en la estancia de Funes y lo vio quemar papeles. Una mujer dijo que su hermano fue presionado para dejar su terreno, que si no firmaba, se lo harían igual. El aire se volvió denso. La radio ya no era una emisora, era una fogata encendida en medio de la noche. Pasadas las 6 de la tarde, sonó el mensaje más inesperado. No puedo dar mi nombre, pero trabajé en la municipalidad. Vi cómo se manipulaban registros, se usaban datos viejos, documentos truchos, y todo quedaba legal. Había un arreglo entre el intendente y Funes. Silencio al otro lado del micrófono. Julián respiró hondo. ¿Está dispuesto a entregar pruebas? Si ustedes las hacen públicas, yo doy testimonio. Eulalia cerró los ojos. Por fin, alguien del otro lado de la muralla estaba hablando. En el mercado, los altavoces repetían lo que salía en la radio. En la escuela, las maestras bajaron el volumen del televisor y subieron el de la radio. En la panadería se hizo fila sin que nadie hablara. Todos escuchaban. Y en el rancho, Tizón se acercó a la ventana como si la voz de Eulalia le fuera familiar. Y Sandro, sentado en la puerta, lo miró con una mezcla de asombro y orgullo. Ya no es solo su lucha, ¿verdad? El caballo respiró hondo.
La reacción no tardó. Al caer la noche, una camioneta oscura pasó frente al rancho. No se detuvo. Solo bajaron la velocidad lo suficiente como para que Eulalia viera al conductor. Era él, Funes, y su mirada decía todo. No esperaba esto. No así. No tan pronto. Pero ya era tarde, y Sandro agarró su cuaderno y escribió sin preguntar. Las palabras no disparan balas, pero cuando dicen la verdad, hacen temblar hasta al patrón más poderoso. Eulalia leyó la frase sobre su hombro. Anótala bien, porque mañana vamos a necesitar más que palabras. Y Tizón desde el corral relinchó suave, como si supiera que la historia ya no podía detenerse. Porque cuando un pueblo se atreve a hablar, no hay alambrado que lo detenga. Eulalia se levantó antes del sol, no por costumbre, sino porque esa mañana sentía algo distinto en el pecho, un peso menos, aunque las cosas aún no se resolvieran del todo. Salió con la taza de café humeante y caminó despacio hacia el corral. El cielo apenas clareaba y los primeros rayos del día pintaban de cobre las tablas gastadas. Pasó la mano por un poste, lo hizo sin pensar, como quien acaricia una herida vieja. Sintió la rugosidad, las marcas de cuchillo que su esposo había hecho años atrás, cuando medía la altura de los potros. Aquí, dijo en voz baja, aquí fue donde amarramos al primer caballo que criamos juntos. Aquel que nadie pudo domar, excepto tú. Se sentó en el borde de la cerca. Tizón, echado cerca del bebedero, la observaba, y por un momento no hubo miedo. Solo recuerdos. Eulalia cerró los ojos. Volvió a ver a su marido con la camisa abierta y las manos llenas de tierra. Lo recordó riendo, limpiando las pezuñas de un potro con el cuidado de un padre. Recordó su forma de mirar a los caballos, no como bestias de trabajo, sino como compañeros de vida. Decías que los animales sentían antes que los humanos, que cuando uno trataba mal a un caballo, la tierra lo devolvía con desgracia, y yo no te creí hasta que te fuiste. Una lágrima le corrió por la mejilla, pero no se la limpió. No sabías que me ibas a dejar con tanto por hacer, viejo. Pero mira, no estoy sola, ni vencida. Y Tizón, como si lo supiera, relinchó suave. Ese día, el rancho se movió con otra energía. Los animales comieron sin sobresaltos. Las gallinas pusieron más huevos que de costumbre. Incluso el viento parecía menos duro. Y Sandro salió con el cuaderno en mano. Dibujó a Tizón parado frente al corral, con el cerro al fondo. ¿Sabes qué creo?, le dijo a su abuela. Que este lugar tiene memoria, que el rancho no solo guarda las cosas, las recuerda. Eulalia lo miró y asintió. Y cuando uno cuida la memoria, la tierra responde. A media tarde, apareció una carreta vieja por el camino. La manejaba doña Nilda, una vecina de años que casi no salía de su rancho desde que su esposo enfermó. «Vengo a traer algo», dijo sin bajarse. Sacó un saco de semillas y un frasco de mermelada casera. «Por lo que hizo usted en la radio, por tener el valor que a muchos nos faltó. Yo no tengo mucho, pero esto puede servir». Eulalia la ayudó a bajar. Le ofreció agua, sombra y mate. Nilda aceptó. Se quedaron conversando una hora. No de política, ni de Funes, ni del miedo. Hablaron de los hijos, de las vacas, de la sequía, de la juventud que se fue. Y al despedirse, Nilda dijo algo que quedó flotando. A lo mejor no podemos recuperar todo lo que nos quitaron, pero sí podemos evitar que nos sigan quitando lo que queda. Esa noche, el rancho volvió a sonar como antes, las ranas en la acequia, los grillos entre los pastos, el soplido del viento entrando por las rendijas. Y Sandro se quedó dormido escribiendo. Eulalia lo arropó y leyó la última frase que había anotado. Las cosas que se hacen con miedo duran poco. Las que se hacen con dignidad quedan para siempre. Le besó la frente y apagó la lámpara. Antes de dormir, salió una última vez al corral. Tizón estaba ahí de pie, mirando al horizonte. «No sé cuánto tiempo más vas a quedarte», le dijo acariciándole el cuello.
Pero si algún día te vas, quiero que sepas esto. Tú también sanaste esta tierra. El caballo movió la cabeza con suavidad, y Eulalia, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír, no con alivio, con respeto, porque el corral ya no era solo un lugar de trabajo, era un altar a la memoria, y la memoria estaba viva. La reunión fue sencilla, sin pancartas ni discursos largos. La convocaron en la Plaza Vieja, justo frente a la capilla, cuando aún no clareaba del todo. Eulalia llegó con la canasta de pan casero en una mano y su rebozo sobre los hombros. No era la única. Ya estaban allí Joaquín el panadero, Nilda con su frasco de conservas, don Mauro con su libreta de deudas y varios más. Algunos no dijeron ni una palabra, pero se pararon firme, como si su sola presencia ya fuera una decisión. «No podemos seguir solos», dijo Joaquín. «Funes tiene máquinas, abogados, contactos. Nosotros tenemos tierra y voluntad. Eso hay que juntarlo». «¿Y qué propones?», preguntó alguien. «Una cooperativa», dijo Nilda, directa. «Que no vendamos separados, que no nos callemos solos, que defendamos lo que queda juntos». Hubo un silencio denso. Luego, una voz desde el fondo. «¿Y si nos sale mal?». Y Eulalia, sin levantar la voz, respondió: «¿Y si nos sale bien?». La propuesta quedó sobre la mesa de piedra que hacía de escritorio improvisado. Se firmó un papel simple, un acuerdo de intención. 10 nombres, 10 manos, 10 historias distintas, pero con la misma raíz. Cuando le tocó firmar, Eulalia se quedó mirando el espacio en blanco un segundo. Luego tomó el lápiz, trazó su nombre con firmeza y dijo: «Mi viejo decía que la tierra no se hereda en papeles, se hereda en decisiones. Hoy decido no regalarla más». Y Sandro, desde la sombra del eucalipto, la miraba con los ojos grandes, abiertos. Nunca la había visto tan fuerte. Nunca la había visto así, de pie con los demás. No todos dijeron que sí, algunos se quedaron al borde de la plaza, cruzados de brazos, observando. «A mí me da desconfianza», dijo uno. «Siempre hay uno que se queda con más que los otros. Y siempre hay uno que se queda solo cuando no se une», respondió Joaquín sin voltearse. «El patrón se va a enterar», murmuró otro, «y va a apretar». Eulalia los escuchó pero no discutió. Aprendió que no se fuerza al que aún no está listo, solo se le deja la puerta abierta. Cuando vean que esto no es promesa, sino trabajo, algunos van a volver, dijo a media voz. Ya con el sol asomando, el grupo regresó a sus parcelas. El acuerdo era simple, cada quien seguiría en lo suyo, pero con reuniones semanales. Se compartirían recursos, maquinaria, clientes. Todo lo que antes era de uno solo, ahora se ponía en común. Eulalia caminaba con Isandro de regreso al rancho. El polvo le pintaba los tobillos. El aire, aunque tibio, traía algo distinto. Movimiento. «¿Vas a trabajar con ellos?», preguntó el niño. «Sí. ¿Y no te da miedo?». «Mucho. Pero más miedo me da quedarme quieta mientras otros avanzan sobre nosotros». Se detuvieron frente al corral. Tizón los esperaba. Cojeaba menos. Caminaba más firme. «Mira a ese», dijo ella. «No se fue, aunque pudo. No se escondió, aunque lo hirieron. Ese es el ejemplo que tenemos». Y Sandro le tomó la mano. «Yo también quiero quedarme y ayudar». «Ya estás ayudando», le respondió ella. «Porque cuando uno escucha en serio, ya forma parte de la resistencia». Esa misma tarde, Isandro dibujó un mapa del pueblo. Parcelas, caminos, arroyos. Marcó los límites de las tierras que habían sido vendidas con firmas dudosas. Señaló los puntos donde encontraron papeles y luego, con un marcador rojo, trazó un círculo amplio sobre la zona más afectada. «¿Qué es eso?», preguntó Eulalia. «Lo que Funes quiere controlar del todo. Aquí es donde más compró, más cercó y donde más miedo metió. Entonces por aquí vamos a empezar», respondió ella sin dudar. La luna salió redonda y clara. El rancho dormía.
Pero Eulalia no. Sentada en la mesa, con los papeles de la cooperativa y las escrituras rescatadas, entendió que estaba al borde de algo más grande. Ya no era solo una lucha por su terreno, era por todos, por el pueblo, por la memoria. Y Sandro apareció con un vaso de agua. ¿No puedes dormir? No, estoy decidiendo algo. ¿Qué? Si me atrevo a decir en voz alta lo que ya sé en el corazón, que esta tierra no está en venta y que esta lucha no va a terminar hasta que la dignidad vuelva a tener raíces. El niño no dijo nada, solo le dio el vaso, la miró con los ojos brillosos y entendió, justo antes del alba, la decisión ya estaba tomada. El motor del tractor se encendió con un gemido largo y viejo, como si la máquina supiera que llevaba años sin respirar. Era un modelo antiguo, con pintura desteñida y los faros colgando, pero cuando avanzó y hundió la reja en la tierra seca, todos aplaudieron como si acabaran de ver un milagro. ¡Funciona!, gritó Joaquín desde la punta del terreno. Eulalia se quitó el sombrero, secándose la frente. Habían peleado mucho para conseguir ese tractor. No era nuevo, ni grande, ni moderno como los de Funes, pero era suyo. Lo había donado el municipio tras la presión de la radio y los testimonios públicos. Nadie se los regaló, lo exigieron, y Sandro miraba con los ojos llenos de brillo. Jamás había visto un campo moverse así. La tierra, que antes estaba dura como piedra, ahora se abría en líneas suaves, como esperando lo que venía. Doña Nilda sacó el saco de tela que había guardado por años. Estas semillas son criollas. Me las dejó mi papá antes de morir. Dijo que servían para cuando ya no se confiara en nadie. Las repartieron puño a puño, con cuidado. El aire se llenó del sonido de manos sembrando, de voces que nombraban cada metro como si fuera un hijo recién nacido. Este pedazo lo sembramos con esperanza, dijo uno. Y este con memoria, agregó otro. Eulalia no dijo nada. Solo caminó entre los surcos, sintiendo el crujido bajo sus botas, el olor a tierra viva. Porque sí, la tierra olía distinto, como si estuviera despertando. Esa misma tarde, mientras acomodaban herramientas bajo el toldo del galpón, llegó un sobre. No traía remitente, y Sandro lo encontró entre los sacos de fertilizante. «Abuela, esto es para ti». Eulalia lo abrió con calma. Era una carta escrita a mano, con letra firme y recta. Sabemos lo que están haciendo, y no vamos a permitir que destruyan lo que nos costó construir. Retírense mientras puedan. No firmaba nadie, pero la tinta llevaba el olor del miedo mal escondido. «¿Funes?», preguntó Isandro. «¿O alguien que todavía piensa que el campo se puede gobernar con amenazas?» Eulalia rompió la carta en 4 pedazos. La tiró al fuego sin pestañear. Aquí ya no manda el que asusta, manda el que siembra. Pasaron los días, y un amanecer, mientras el gallo apenas ensayaba su canto, y Sandro corrió hasta la cocina con los pies llenos de tierra. «Abuela, ven, ya salió». Salieron juntos, apurados. En la mitad del surco, una hilera de brotes verdes asomaba entre los terrones. Pequeños, débiles aún, pero vivos. Eulalia se agachó, tocó una hoja con la punta de los dedos y sin decir nada se limpió una lágrima con el rebozo. Esto es lo que vale la pena. Con los días, más vecinos se acercaron. Los que antes dudaban, ahora pedían turnos para sembrar. La cooperativa crecía. El tractor, aunque lento y cascado, no paraba. Se compartían herramientas, semillas, hasta agua. Alguien pintó un cartel en la entrada del campo común. «Aquí no entra el miedo, aquí crece el maíz». Eulalia lo leyó al pasar. No sonrió, pero apretó los labios con orgullo. Ese cartel no era poesía, era promesa. Un camión del municipio llegó con inspectores. Dijeron que venían a verificar las condiciones del uso del tractor, pero Eulalia sabía leer entre líneas. «¿Le molesta que trabajemos organizados?» «No, señora. Solo queremos asegurar que todo se mantenga bajo normativa». Entonces, saque su libreta y anote. Tierra recuperada, vecinos unidos, siembra en marcha. ¿Algo más?
El funcionario no contestó. Tomó nota y antes de irse le susurró: Funes no se va a quedar tranquilo. No espero que lo haga, pero tampoco espero permiso. Esa noche, Isandro revisó una caja de madera que estaba al fondo del altillo. Dentro encontró un cuaderno más viejo que el suyo, polvo, hojas amarillas, pero aún legible. Era del abuelo, escrito a mano día por día, datos del clima, fechas de siembra, reflexiones. Cuando la tierra está cansada, hay que hablarle bajito y volver a empezar sin rencor. Isandro bajó el cuaderno y se lo mostró a su abuela. ¿Lo leemos juntos? Ella lo abrazó sin decir palabra, porque en esa hoja, en ese campo y en esos brotes verdes, el pasado ya no era dolor, era guía. Isandro buscaba una lata de clavos en el establo cuando la punta de la pala chocó con algo duro. No era una piedra, era madera. Se agachó, corrió un poco de paja seca y levantó una tabla suelta en la base del pilar. Ahí, escondido entre dos vigas, cubierto de tierra y telarañas, había un pequeño paquete envuelto en tela de arpillera. ¿Qué es esto? Lo sacó con cuidado, con las manos temblando. Era del tamaño de un cuaderno, pero más liviano. Al desatar el nudo, cayó un sobre viejo, cerrado con un hilo cruzado. En la esquina, una letra que conocía muy bien, para quien aún crea que vale la pena. Isandro corrió a la casa. Eulalia estaba colando café cuando el niño entró agitado. Lo encontré. No es un papel, es una carta. Del abuelo. Ella dejó la olla en la mesa sin decir palabra. Se sentaron los dos en silencio. Isandro desató el hilo. La carta estaba escrita con lápiz, en una hoja gruesa. El papel, aunque manchado por el tiempo, aún se podía leer. ¿La leo?, preguntó él. Eulalia asintió, con los ojos clavados en las manos de su nieto. Si alguien está leyendo esto, es porque todavía hay algo que defender, porque a pesar del cansancio, la tierra no se ha rendido. Si llegaste hasta aquí, quiero que recuerdes algo sencillo. La dignidad no se hereda. Se cultiva como el maíz y se defiende como a un potro que nadie quiso criar. Cuando me di cuenta de que el poder estaba cambiando de manos, que las palabras ya no valían y que algunos hombres empezaban a creerse dueños del silencio, decidí guardar esta carta porque sabía que tarde o temprano alguien iba a volver a escuchar. Eulalia tragó saliva. El aire en la cocina se volvió denso, pero lleno de sentido. Isandro siguió leyendo más despacio. El campo no se defiende con odio, se defiende con memoria. Y los caballos, esos que nos acompañaron en la buena y en la mala, no están aquí solo para trabajar. Son guardianes, silenciosos, leales. Ellos sienten antes que nosotros lo que viene. Y si un día uno de ellos regresa solo, no lo dejen ir. Isandro terminó de leer. Cerró la carta con manos temblorosas. Eulalia no hablaba, solo miraba la ventana, donde Tizón, como si supiera, levantaba la cabeza con calma. ¿Crees que Tizón...? Sí, dijo ella sin dudar. Él trajo esta carta, no con la boca, con los pasos, con sus silencios. Nos guió hasta aquí. ¿Y qué hacemos con ella? La leemos en voz alta, en la próxima reunión. Que todos escuchen lo que mi marido escribió cuando aún creíamos que ya no había esperanza. Esa tarde, los miembros de la cooperativa se juntaron bajo el toldo del galpón, con sillas de plástico, termos de mate y caras que ya no cargaban solo cansancio. Ahora tenían algo más: decisión. Isandro se paró al frente con la carta en la mano. «Esto lo escribió mi abuelo», dijo. Lo escondió en el establo por si algún día alguien volvía a creer. Leyó en voz alta, claro, sin apuro. Cuando terminó, nadie habló por unos segundos. Luego, Nilda se levantó. «Esto no es una carta, es una bandera». Y todos aplaudieron, no fuerte, pero firme, como quien entiende que ya no hay vuelta atrás. En los días siguientes, algo empezó a cambiar. Los que aún dudaban se acercaron con tímidas propuestas. Una rueda vieja, un tanque de agua, un fardo de alfalfa compartido. El campo, antes fragmentado,
empezaba a unirse, y la carta, colgada en el galpón, se volvió ritual. Cada vez que alguien se sumaba a la cooperativa, leían un párrafo, no como juramento, como recordatorio, que estaban ahí por algo más grande que ellos mismos. Una mañana, cuando ya los primeros brotes del maíz asomaban, Eulalia encontró a Tizón parado justo al centro del terreno sembrado. No se movía, solo miraba hacia el sur, hacia donde estaba la estancia de Funes. «No es amenaza», dijo ella, «es aviso». Y Sandro se paró a su lado. «¿Crees que él también está esperando el final?» «No, mijo, él ya lo sabe, porque hay cosas que los caballos sienten antes que los humanos». Y Tizón ya había sentido todo. El sol recién comenzaba a levantar la bruma del amanecer cuando Tizón cruzó el campo sembrado. Sus cascos golpeaban suave la tierra, sin prisa, sin miedo. Las espigas jóvenes de maíz se abrían a su paso como si lo reconocieran. Era una imagen que parecía salida de un sueño. Desde la loma, Isandro lo miraba. Tenía la camisa abierta, el cuaderno en una mano y el sombrero en la otra. El viento le agitaba el cabello. No dijo nada, solo respiró hondo. «Míralo», dijo Eulalia, que acababa de llegar a su lado. «Ese animal nació para esto, para andar libre, para cruzar la tierra como si fuera parte del viento. ¿Y si un día se va? Entonces lo dejaremos ir. Uno no encierra lo que viene a enseñarle libertad». En el rancho ya no se hablaba de miedo, se hablaba de planes, de próximos cultivos, de herramientas compartidas. Pero esa mañana, Eulalia pidió que nadie hablara por un rato. «Quiero que escuchemos», dijo. «La tierra, el aire, este momento». Se sentaron bajo el chañar viejo. Y Sandro, con los pies descalzos, sintió como el suelo vibraba con cada galope de Tizón. Era como si el campo tuviera corazón y estaba latiendo. «Abuela», dijo de pronto el niño, con la voz un poco temblorosa, «cuando crezca no quiero irme de aquí». «¿Y quién dijo que tienes que irte?» «Todos en la escuela dicen que si uno quiere algo mejor, tiene que irse lejos. Pero yo ya entendí que lo mejor no está allá, está aquí si uno lo cuida». Eulalia lo miró, con ese orgullo que no necesita palabras. «Este rancho te va a enseñar más que 1000 salones. Solo hay que saber mirar». Y Sandro sonrió. Esa tierra ya no era una carga, era su historia y su futuro. Esa misma tarde un hombre de traje llegó al pueblo. Venía del municipio. Traía noticias. Funes firmó la renuncia a la presidencia de la sociedad rural. Dice que necesita retirarse un tiempo. Joaquín, el panadero, fue quien llevó el mensaje hasta el rancho. «¿Y eso qué significa?», preguntó Eulalia. «Que sabe que ya no puede avanzar, que ya no le creemos, que su palabra no pesa. Entonces no lo echamos. Se fue solo, como el polvo que se barre». En la entrada del galpón, donde ahora colgaban herramientas y mapas de la cooperativa, Eulalia clavó un pedazo de madera pintada a mano por Isandro. Decía: «La dignidad no se compra, se siembra». Nadie lo cuestionó, nadie propuso otra frase, porque sabían que esas palabras eran más que un lema. Era lo que habían hecho. Cuando el sol cayó detrás de los cerros, Tizón comenzó a galopar. Primero lento, luego más rápido. Cruzó el campo como si algo lo llamara al otro lado del horizonte, y Sandro corrió tras él un tramo. Luego se detuvo. «¡Corre, Tizón! ¡Corre libre!». Eulalia lo alcanzó. «No lo llames. Déjalo ir si quiere. Lo trajimos hasta aquí, pero el camino es suyo». Tizón desapareció detrás de una colina, y el silencio que dejó no fue vacío, fue paz. Esa noche, Isandro escribió en su cuaderno una sola frase, la más corta, pero también la más pesada. El caballo no se quedó, pero ya no hacía falta. Cerró el cuaderno, lo puso junto a la carta del abuelo y se fue a dormir con el corazón tranquilo, porque entendió que el pasado no se borra, pero cuando se honra se convierte en fuerza, y la tierra, al final, siempre reconoce a quien la cuida. A veces, lo más valiente no es gritar,
sino quedarse, sembrar en tierra seca, volver donde otros huyeron, cuidar lo que parece perdido. Esta historia no trata solo de un caballo que regresó, sino de lo que él despertó: memoria, dignidad, coraje, porque hay heridas que no sanan con tiempo sino con verdad. Y cuando un pueblo se anima a mirar su dolor de frente, no hay patrón, ni máquina, ni amenaza que lo doblegue. Tizón no fue el héroe, fue el espejo, y en ese espejo cada quien vio lo que aún le queda por defender. Si esta historia te tocó el alma, déjanos un comentario. ¿Qué parte te llegó más? ¿Qué habrías hecho tú si un caballo volviera con heridas y con respuestas? Dale, me gusta. Si crees que la dignidad vale más que cualquier tierra comprada, comparte este video con alguien que también ame el campo, la verdad, o los caballos valientes. Y si quieres seguir recibiendo historias reales, profundas, de esas que nos hacen sentir parte de algo más grande, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias que tocan el alma. Siempre.